De nuevo, gracias por acompañarnos. Vemos que tenemos casa llena. Alcalde, qué casualidad que nos acompaña estando la casa llena. Igual la gente ha venido a ver a Refik. Creo que este es un tema que suscita mucho interés. La composición que tenemos en esta mesa. Curiosa, siendo que normalmente en el abordaje de este tema circulan o suelen circular los mismos actores. Hemos decidido intentar darle una vuelta de tuerca en esta ocasión al debate sobre la violencia, en el entendido de que esta no es una mesa para plantear recetas para la solución de la violencia. Ojalá pudiéramos hacerlo. Sin embargo, esta es una mesa que tiene por propósito sofisticar las dudas, complejizar las preguntas que nos hacemos alrededor del conflicto que vivimos y dotarlas de elementos y información para que nuestras dudas y nuestras preguntas alrededor del fenómeno sean cada vez mejores, cada vez más sofisticadas y por lo tanto cada vez más útiles. Nos acompaña un historiador, Roberto Turcios, que ha puesto especial interés en el proceso de posguerra en El Salvador, que de alguna manera nos condujo al laberinto en el que estamos atrapados ahora. Refik, que le diré solo Refik, porque me cuesta siempre pronunciar su apellido, Refik Hoshnik. Refik es miembro del Centro Internacional para la Justicia Transicional, que tiene por misión la búsqueda de soluciones alternativas de distinta índole y la búsqueda de soluciones que tengan inclusión y énfasis en el abordaje a las víctimas de los conflictos. Sin más, comenzamos. Verán, Roberto Turcios y El Faro han sostenido durante varios viernes seguidos una especie de curso de historia nacional y al final terminamos en un conflicto al que no le encontramos una solución definitiva. Y nos parecía que era un conflicto y una pregunta lo suficientemente interesante como para compartirla acá y como para romper el hielo en este conversatorio. Roberto, tal como veníamos discutiendo en las distintas sesiones de conversación en el periódico, la naturaleza del conflicto que vive El Salvador es posible que sea tipificada como una guerra de alguna manera. Y más allá, tipificarla o no como una guerra, si la respuesta es sí o la respuesta es no, sirve para algo. Es decir, ¿tiene algún sentido hacerse esa pregunta y responderse a esa pregunta? Sí creo que tenemos en El Salvador un tipo de guerra. Esto ya lo han sostenido otras personas. De hecho, uno de los productos extraordinarios del Faro es Crónicas Negras. En Crónicas Negras, John Lee Anderson sostiene que se trata de un tipo de guerra el que El Salvador vive. Sergio Ramírez Mercado, además, hará unos 10 días, también postuló la hipótesis de que se trataba de una guerra del siglo XXI, pero guerra al final de cuentas. Yo creo que sí tenemos un tipo de guerra, es un tipo de guerra especial, no es como la que conocimos en los 80 y tiene una importancia. Cambiar de micrófono. Sí. Bueno, tiene una importancia hacer el planteamiento porque eso nos permitirá, creo yo, un mejor diagnóstico. ¿Sí? El Salvador necesita un diagnóstico calificado sobre la situación que está viviendo. Bueno, para ese diagnóstico es imprescindible esa perspectiva. También es imprescindible la perspectiva histórica. Quiero terminar con esta idea. 25 años después de los acuerdos de paz, nos estamos preguntando si tenemos una guerra. Eso dice bastante, sea cual sea la respuesta. Aún siendo la respuesta negativa, si admitimos la pertinencia de la pregunta, algo nos indica
sobre El Salvador. Roberto, antes de que dejes el micrófono, agrego un par de cosas. ¿Podrías brevemente darnos un par de elementos que te han llevado a concluir de que lo que vive El Salvador es una guerra? En primer lugar, hay un ejercicio continuado de violencia que tiene como objetivo el exterminio del enemigo. Lo que el Faro ha planteado en información ofrece una visión consistente de ejercicio continuado de violencia con ese propósito, en primer lugar. En segundo lugar, que requiere una presencia territorial determinada a fin de obtener determinados beneficios. Estos determinados beneficios, en general, en tercer lugar, son obtenidos mediante una práctica sistemática de terror o de atemorizamiento. Y en cuarto lugar, la inseguridad de todos, o la seguridad de todos, se encuentra afectada por el fenómeno de las pandillas y el enfrentamiento entre las pandillas. For inviting me. It is a great honor to be here today, especially in view of what Jose Luis mentioned, and that is that I'm proudly one of the initial contributors to El Faro, international correspondent, so to speak. And that is a thing I'm very proud of. The second thing is an apology that I need to make to the audience for not speaking Spanish, and I sincerely hope that what I have to say gets across through translation. Your question, I think, is extremely important in the context of looking for solutions, as this panel is titled, in trying to understand what would be required to stop the violence and address the problem that is now plaguing El Salvador. But if you are asking about the definition of the situation as war, I think that in terms of the international perspective, this is important for a very particular reason, and that is that in a situation that is regarded as armed conflict, the participants in this armed conflict are obliged to follow certain rules, rules of war, if you want, that we have as international community agreed to implement in several iterations from 1907 and the Hague Conventions, and then 1949 Geneva Conventions, and then the International Criminal Court and the Rome Statute that governs these situations. For instance, regardless of the number of victims in a situation like El Salvador, you can't talk about necessarily crimes against humanity because there is no armed conflict established under international understanding of it. On the other hand, the participants in the conflict are also protected by these rules if it is deemed as an armed conflict. Outside of that, what you have is definitions of the necessary law enforcement, if you want, in terms of fight against organized crime and so on and so forth. But what we are seeing here, what we are seeing in situations like this, what we are seeing in situations like Mexico, for instance, or Honduras, or elsewhere, is transformation of conflict as we understand it. And with that transformation of the solutions as we think are possible. And this is why I think it is important to talk about El Salvador in the context of what are the root causes of the situation of today. What are the root causes of the violence of today? And what relationship does it have with the legacy of the conflict in the 80s? We can talk about that a little bit later if you want. I will stop here. But
I would like just to remind you that when you introduced me and you talked about transitional justice as a way of ending conflict, it is not precisely about that. It is more about addressing impunity. Impunity as a cancer that eats societies that come out of conflict or come out of dictatorship without addressing the abuses that happened. These consequences never go away unless they are dealt with. And that is, I think, what we are seeing here. Vamos a hablar particularmente del tema de la impunidad en este evento, y sobre todo de las posibilidades de tratamiento a víctimas, que es un tema que en El Salvador se ha discutido muy poco y de manera muy superficial. Paso entonces a conversar con el alcalde, y es esto. Roberto Turcios, como académico, y Refik como referente de una institución que tiene modelos y que tiene paradigmas teóricos en la resolución de conflictos aplicados a distintos ejemplos, han planteado distintas perspectivas sobre si esto es o no es una guerra y qué importa si es una guerra, qué consecuencias jurídicas internacionales tiene. Ahora, corríjame si he interpretado mal. Mi impresión es que usted ya ha tenido una opinión sobre ese asunto. Es decir, mientras el gobierno central ingresa con Humvees y helicópteros militares con ametralladoras .50 a los territorios para recuperarlos, me da la impresión, insisto, corríjame si me equivoco, que su idea del conflicto no es la de la existencia de una guerra, o al menos no parece que encaje usted en la lógica actual de perspectiva o de análisis, en lo que parece ser el análisis del gobierno central, en el entendido de que esto sí parece ser una guerra. Al menos así luce un hombre subido en un Humvee con una ametralladora .50. Sí, bueno, gracias por la invitación en primer lugar, y gracias a todos los amigos y amigas que nos acompañan, y al Faro por este excelente evento que tiene ya, ¿cuántos? 9 años que lo tienen haciendo, 6 años que lo llevan haciendo, y cada vez es más exitoso y más reconocido. Bueno, la verdad es que yo jamás, y te lo dije hace un rato, pues obviamente yo a la par de estos dos hombres soy un ignorante en el tema. Probablemente yo sirvo como una forma de polo a tierra, como una forma de tropicalizar el asunto. Y no porque Roberto no conozca la historia de El Salvador 10 veces más que yo, sino porque digamos que a nosotros nos toca estar en los eventos en la calle casi todos los días, y podemos hablar de lo que pasó hoy o de lo que pasó ayer. Entonces yo no quiero contradecir ni a Roberto ni a Refik en el tema de definirlo como una guerra o no, porque no tengo las credenciales para contradecirlo. Pero a mí no me gustaría verlo como una guerra, aunque haya gente que lo esté viendo así. ¿Por qué? Quiero contar algo que, perdón por mi déficit de atención, desorden de déficit de atención, pero hace unos días yo estuve en Medellín, y ahí a Slip, que está allá atrás, Slip es un nombre artístico, su verdadero nombre es Carlos, me dijo, si vas a ir a Medellín tenés que conocer al perro. Así le dicen a él, el perro. Y entonces también le dicen perrograf o el perrito, depende del cariño que le tengan. Y entonces yo andaba en otras cosas y no tenía tiempo, pero el domingo le escribí, él me mandó unos WhatsApps, entonces yo le mandé un WhatsApp al perrito y le dije, perrito, aquí estamos en el Centro Comercial Santa Fe, que es un centro comercial en Medellín súper caro, ¿verdad? Y exclusivo. Y me dice, ya sé dónde, llego en media hora para saludarte. Y yo sentí que no tenía sentido que él llegara, porque para qué iba a llegar a saludarme, pues no había una ganancia en eso. Entonces yo le dije, mira, mejor voy a ir yo a donde vos estás. Y me dijo, pero es que yo estoy en la Comuna 13. Y yo le dije, ay, ¿qué pasa? Es que aquí pues es un lugar diferente a donde vos estás, y precisamente eso es lo que yo quiero ver. Y entonces, esto fue el domingo, hoy es jueves, este domingo. Y entonces fuimos a la estación San Javier, ahí en la Comuna 13, y ahí
yo me dice, ¿cómo vas a llegar? Y le digo, mira, voy a llegar con una chumpa, con el escudo, vas a ver un escudo, y voy a llegar con una gorra para que me identificara, aunque él ya me había visto ahí en fotos. Y entonces llegó, se presentó y me dice, yo soy el perrito. Yo, ¿qué tal, perrito? ¿Cómo estás? Te quiero enseñar mi comunidad. Y entonces fuimos a ver su comunidad y me empezó a explicar cómo era Medellín antes y cómo es ahora. Y me dice, nosotros éramos la ciudad más violenta del mundo, lo que ahora son ustedes. Y lo arreglamos. Y yo le dije, pero ¿y cómo lo arreglaron? Entonces me dijo, lo arreglamos arreglando lo que estaba mal, lo que había hecho que Medellín fuera la ciudad más violenta del mundo, que lo fue. Y entonces me llevó a conocer, es increíble, ellos de repente, por darte un ejemplo, agarraron los espacios públicos y los llenaron de graffiti. Aquí, cuando nosotros llegamos a la alcaldía de San Salvador, había literalmente un departamento que se llamaba Unidad Antigraffiti. Y entonces nosotros lo primero que hicimos fue deshacernos de la unidad antigraffiti, ¿verdad? Y los camioncitos los ocupamos ahora para recoger basura de emergencia. Pero ahí lo que hicieron fue usar el graffiti y empezar, le llaman una campaña que se llama Héroes de Verdad. Porque mucha gente en Medellín tiene de héroe, por ejemplo, a Pablo Escobar. Entonces ellos lo que hicieron fue una campaña de Héroes de Verdad y empezar a pintar en las paredes a Martin Luther King y a pintar a Mujica o a pintar a, no sé, héroes, incluso algunos colombianos que yo no conozco, pero que de repente había una pintura, un gran mural y decía DJ no sé qué. Y yo le dije, ¿quién es él? Ah, es un DJ que le da clases gratis a los jóvenes. Entonces los jóvenes dicen, yo voy a recibir clases de él, del que está en el mural, a la par de Martin Luther King. Sí, a la par de Martin Luther King es el DJ que te va a enseñar a ser DJ. Y entonces ellos fueron arreglando la comunidad y empezaron a trabajar con los jóvenes y empezaron a trabajar con los liderazgos positivos. Y él me explicaba una cosa, y te lo voy a decir en palabras textuales de él, así que si cometo algún error político al hablarlo, estas son las palabras de él, no las mías. Pero me dice él, para salvarme, ¿eh? Entonces me dice él, mira, me dice, cuando tú sos feo, sos pobre, no tenés una ropa bonita para verte regular, no tenés celular, no tenés moto, porque allá es bien común usar motos, porque hay calles angostas en las comunidades, no tenés motocicleta, no tenés estudios, no tenés familia, mi papá era paramilitar, maltrataba a mi mamá, nos dejó, mi mamá ya falleció y yo me tocó encargarme de mis hermanos. Cuando no tenés nada, solo tenés dos chances, o explotás o implotás. Implotar es automatarse, hundirse en el alcohol, en las drogas, en la depresión y probablemente terminar muerto por las mismas causas de esto o suicidándose. Y la otra es explotar. ¿Y explotar qué es? Es matar, es amenazar, es amedrentar. Y eso te trae recompensas. Porque inmediatamente al empezar a extorsionar, a empezar a asesinar, a empezar a hacer sicariato, recibís dinero para comprar un celular, para comprarte ropa, comprarte una moto, ya las mujeres te empiezan a hacer caso, ya sos importante, ya te tienen respeto, por lo menos miedo. Y entonces solo quedan esas dos opciones. Y entonces lo que ellos plantearon fue hacer una tercera opción para los jóvenes. Había una tercera opción que era participar en cultura, tener una beca, participar en deporte, ser importante en la comunidad porque ahora es respetado. Y solo para responderte la pregunta, al final de cuentas ellos lo que hicieron fue una transformación social. Y él me dijo una frase que se me quedó grabada que fue, lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, es la convivencia. Entonces, a mí el término, aunque probablemente tenga las características de una guerra o no las tenga internacionalmente y las tenga históricamente, independientemente de eso, a mí no me gusta verlo como una guerra, porque entonces ya nos pusimos en bandas y ya o estás en un lado o estás en el otro, o aunque no necesariamente sea así, pero ya la solución ya no es un tema de convivencia. Yo creo que lo que tenemos en El Salvador es que el tejido social está roto. Y al final, probablemente al final estamos pensando lo mismo y lo decimos de diferentes formas. Pero yo creo que el tejido social está roto. Y lo que tenemos que hacer entonces es reconstruir el tejido social. Que estos jóvenes tengan oportunidades y que el tema de la violencia no sea un tema que se va a solucionar con más violencia, sino que el tema de la violencia se va a solucionar quitando las causas que generan la violencia. Pero es que dicho así, me llama la atención, parece que el diagnóstico que nos comparte, antes de seguir la conversación, Roberto, tiene que ver con un diagnóstico que, si bien se aleja, alcalde, de la idea de guerra,
parece que lo que está viendo es un problema de falta de espacios públicos y un problema juvenil. Es decir, si hacemos más espacios públicos para que la gente pueda aprender a ser más DJ y a pintar más a Martin Luther King, es probable que comencemos a recuperar el tejido social, que es el sentido absolutamente opuesto de al menos el diagnóstico que parece haber hecho, al menos en términos de gravedad, todo mundo, incluso los que optaron por negociar con pandillas y los que ahora optan por entrar en combate directo. Pareciera que, lejos de interpretar usted que hay una guerra en el país, por lo que ha dicho, queda o puede quedar la idea de que lo que usted interpreta es que hay un problema básico de espacios públicos y que es un problema eminentemente juvenil. Sí, y te lo puedo demostrar porque yo te puedo hablar de Medellín, te puedo hablar de Bogotá, te puedo hablar de un montón de lugares, pero hablemos de San Salvador. Nosotros, aquí está Pedro Julio, ¿dónde está Pedro Julio? Allá está. Nosotros en 3 semanas logramos reordenar lo que no se había podido reordenar en 30 años. Y aquí este hombre, que tú sabes que no estamos de acuerdo al 100% en todo lo que vamos a decir, o todo lo que yo voy a decir, en todo lo que vamos a hacer, nos pusimos de acuerdo en el reordenamiento. ¿Y cómo se logró? Se logró en reuniones, se logró con diálogo, se logró con propuestas. Te voy a dar un caso que pasó con Pedro Julio, y Pedro Julio no me va a dejar mentir porque fue uno de tus líderes. Estábamos en la oficina, en mi despacho, y estaba uno de tus líderes y me dijo: alcalde, yo no me voy a mover. Y yo le dije, él estaba en la calle Delgado, creo yo, o en la calle Delgado: alcalde, yo no me voy a mover. Y entonces yo le dije, y como, ¿cómo no te vas a mover? Se va a mover su puesto, ¿verdad? Yo no me voy a mover. No me importa, échame al campo, pero yo no me voy a mover. Yo me gradué, yo soy egresado universitario y yo me tuve que ir a vender a las calles hace 25 años porque este país no me dio oportunidades. Entonces me dijo, por eso yo no me voy a mover, no importa lo que usted me diga, yo no me muevo. Y entonces yo le dije, pues me extraña, si tú sos egresado universitario, me extraña que seas el único en toda esta mesa que no entiende de lo que estamos hablando. Porque ¿qué es lo que tú le vas a dejar a tus hijos? Entonces me dijo él, nada, no tengo nada que dejarles más que ponerles comida en su mesa y tal vez pagarles una educación. Entonces yo le dije, ¿no les quisieras dejar una empresa? Y él me dijo, pues sí, pero no la tengo. Y yo le dije, ¿por qué no? ¿Qué tal si te formalizas? ¿Qué tal si te damos un puesto con un contrato de 50 años renovable, con solo la única condición que pagues a tiempo tu arrendamiento? Te bancarizamos, te hacemos un empresario formal, puedes tener acceso a la banca, puedes crecer tu empresa, en el futuro puedes tener más de un puesto, puedes tener tiendas, lo que sea, y luego le puedes heredar a tus hijos una empresa. Y el amigo de Pedro Julio, el sublíder, digamos, de los vendedores, en ese mismo momento, con los ojos un poco llorosos, me dijo, me voy a mover, alcalde. Esto creo que nos da pie a continuar la conversación, Roberto, en este punto, porque parte del diagnóstico, alcalde, tiene que ver con otras cosas. Yo no tengo ninguna duda y sospecho que nadie aquí podrá tener dudas que el reordenamiento y la recuperación de espacios, en el entendido de recuperación de espacios públicos y el reordenamiento pacífico, sin una retroexcavadora que aplaste a la gente, eso abona a la paz y va en sentido adverso al conflicto. Sin embargo, hay componentes de otra naturaleza. Por ejemplo, el nivel de control territorial que han tenido las pandillas, por ejemplo, en el país, Roberto, no ha estado reñido hasta el día de hoy con el nivel de control al que aspira el Estado. Ha convivido con él. Es decir, la pandilla 18 ha poseído la comunidad Vía de Jesús, por ejemplo, en Soyapango, o la Mara Salvatrucha ha regentado las Margaritas desde hace un montón de tiempo y el Estado sigue cobrando ahí sus impuestos, la policía se pasea eventualmente por ese lugar. El poder del Estado y el poder de las pandillas han convivido, de manera que ¿qué cosa es recuperar un espacio público? ¿O cómo en este nuevo conflicto se entiende el conflicto por el territorio? Cuando el FMLN y el Estado peleaban, o lo poseía vos o lo poseía yo, no se podían las dos a la vez. O sea,
o la guacamaya era mía o era de la guerrilla o era del ejército y viceversa. Ahora que la posesión del territorio puede convivir, ¿qué nos dice eso? ¿Qué lecciones nos arroja eso sobre el conflicto que plantea el alcalde? La necesidad de recuperar espacios como síntoma de que estamos avanzando en buen sentido. En primer lugar, yo creo que hay un asunto que tiene una importancia extraordinaria. Los marcos de análisis son los más aterrizados. Y si un marco de análisis es bueno, es porque está bien aterrizado en la realidad, no es porque sea estratosférico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un marco de análisis que te plantee… Roberto, piden que tengas directo el micrófono. Un marco, no, parece ser el micrófono, pero un marco de análisis que postule la hipótesis de una guerra no quiere decir que va a mandar tanques a la calle. Okay. Para nada. Okay. Hay planteamientos actuales que te plantean, les dicen guerras nuevas porque suponen una metodología, una estrategia distinta que tiene un punto central, y esto lo menciono por lo de la convivencia y el espacio público, en las identidades. ¿Qué quiere decir un muchacho cuando se pone las iniciales de la pandilla aquí en la frente? ¿Qué quiere? Estamos hablando de algo más complejo, más… Este es un segundo aspecto que quería destacar, el lugar que tienen las identidades. Pero hay uno tercero más complicado, que está muy bien expuesto periodísticamente en Crónicas Negras. Está planteado académicamente el nacimiento de las pandillas en Los Ángeles. Muchos de los hechos que ocurrieron en 1992 fueron por las pandillas que 2 años después, según plantea uno de los trabajos del Faro, incluso lo dice gráficamente, entraron al estadio Flor Blanca y fueron objeto de admiración. Los pandilleros venidos de Los Ángeles, ¿eh? Los pandilleros venían de Los Ángeles, algunos sin saber hablar español. Es decir, que es importante tener presente que es un fenómeno que nos llega de Estados Unidos, que encuentra aquí su sopa en la que crece, pero el fenómeno se gesta en los Estados Unidos y se relaciona además con las deportaciones masivas a inicios o fines de los 1990, inicios del 2000, sin información. O sea, los primeros centenares de deportados después de las reformas legales en los Estados Unidos llegaron sin información porque estaba prohibido que dieran el expediente. ¿Por qué los deportaban? Así que tenemos un fenómeno muy complejo y que es necesario abordarlo desde distintos ángulos a fin de llegar a las políticas públicas más eficaces para que dentro de 25 años no estemos hablando de otro conflicto que se gestó a lo mejor en este momento. Y solo así de soslayo o al lado quiero mencionar un hecho que me parece que muestra otro ángulo. O sea, he mencionado la importancia de los marcos analíticos para enjuiciar a fin de identificar el rol. ¿Cómo puedo disuadir el uso de la violencia que otorga beneficio con base en identidad? ¿Cómo lo puedo disuadir? Pregunta de… Si encuentra quien se la responda. Sí, dale. Hay otra cosa más, decir, es que me interesa un montón esto, porque en el planteamiento de estamos en una guerra, he entendido lo de los zombies y helicópteros es demasiado literal, ¿verdad? Es decir, y yo creo que el gobierno tampoco planteaba irle a pegar un balazo con una .50 o atropellar con el zombie a un pandillero.
era una puesta en escena, que significaba cosas, que decía cosas. Y creo que todo el mundo acusó recibo del mensaje que había ahí. Ahora, esta guerra, insisto en ello, ya no depende de la posesión de territorios. Está visto que el Estado puede poseer el territorio en paralelo a la pandilla. Pero no solo eso, además, sino esta es una guerra al parecer sin un propósito político y por lo tanto, al menos según las definiciones clásicas o normales, no puede ser una guerra. Es más bien una banda criminal o una cadena de venganzas. Digo, haciendo de abogado del diablo, intentando refutar su idea de esto es una guerra. Es decir, si no hay una causa política, o al menos todavía no la hay, o al menos no lo suficientemente elaborada, ¿cómo puede ser una guerra o cómo podemos hablar de guerra para tipificar lo que nos está ocurriendo, siendo que hasta ahora las pandillas no demandan del Estado algo en particular? Pese a las conversaciones con el diputado Mason o con el ministro Valencia, no demandan del Estado algo en particular, no proponen sustituir fundamentalmente al Estado y hasta ahora no aspiran a sustituirle en la obtención del poder. Esos dos matices, el control de territorio y la falta de propuestas políticas, no descalifican automáticamente la posibilidad de que nuestro conflicto sea una guerra. Sí, lo podrían descalificar. Trato de responder con rapidez. Sí lo podrían descalificar, pero el hecho es que también que requieren que el Estado vuelva a ver para otro lado. Si no, la extorsión no es efectiva. Sí, para que el ejercicio de autoridad en el territorio rinda el beneficio, necesitan que el Estado vuelva a ver para otro lado. Y inexorablemente llegan a un peldaño de la estructura de poder estatal. Inexorablemente. Al comandante del barrio, al alcalde de un pueblo, que ha estado saliendo con insistencia las relaciones de alcaldes de municipios con pandillas, porque no tienen de otra. Es decir, que sí se puede responder de una o de otra manera, pero tenés el hecho de un conflicto entre las pandillas, hacia la sociedad y con el Estado, al que involucra inexorablemente. Y solo agrego un elemento más para que nos veamos. En 1960 fue un año de extraordinaria importancia política en El Salvador. Un movimiento popular, especialmente de jóvenes, derrocó a un gobierno y hubo dos muertos de violencia política. Ese mismo año, un periódico de San Salvador editorializó lo siguiente, después de un fin de semana. Dijo, atención, reparemos en lo que está ocurriendo. En San Salvador, dijo, ocurrió un hecho de sangre cada 50 minutos en este fin de semana. La violencia política dejó 2 muertos y un fin de semana en San Salvador, no en el país, en San Salvador ocurrió un hecho de sangre cada 50 minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Reparemos que los pandilleros no llegaron a un territorio, ni se fueron sus padres de un territorio pues sonriente, pacífico y amable, ni regresaron a un territorio que tenía 2 años de haber firmado la paz de una guerra de una década, que fue guerra de verdad, fue nuestra Segunda Guerra Mundial. Llegan a ese territorio. El otro punto en los conflictos, Refik, tiene que ver con las víctimas, y este país tiene una tradición de ausencia en el tratamiento de las víctimas. Ayer mismo estábamos viendo en el documental de Marcela Zamora cómo la impunidad consiste en la posibilidad de que un torturador crea que lo que ha hecho no está mal, que recibió órdenes y que por lo tanto es aceptable. Refik, tenemos unas organizaciones criminales, tenemos unas pandillas con poder territorial que han generado un sinnúmero de víctimas. Entiendo que en justicia transicional
no se aspira a máximos, es decir, a encarcelar a todo mundo, sino a la posibilidad de buscar alternativas que sustituyan la pena de cárcel o la pena de encierro, sobre la base de que eso puede facilitar la solución de un conflicto. Ahora, ¿cómo se hace una comisión de la verdad o cómo se hacen juicios de reparación para 60,000 victimarios? Para organizaciones que tienen 60,000 victimarios con más de un asesinato, con más de un atropello al Estado, con más de un atropello a la paz pública. Es decir, ¿cómo se aplica o cómo se pueden aplicar las nociones de justicia transicional para un fenómeno tan multitudinario, donde no estás juzgando a un dictador o a un jefe de policía que torturó, sino a una infinidad de personas que controlaron territorio y que abusaron del poder, ilegal además? Let me just address several of the things that I've heard in the context of this answer. And you will excuse me if I am acting as a impolite guest, but I think that if we look at the situation of El Salvador, looking at the gang problem in isolation from a history of violence is a wrong platform for the analysis, because I come from Harlem. I live in Harlem, in New York, and Harlem is ruled by gangs today. But we do not see 100 people a month killed. It is the cycles of violence breaking cycles of violence that I think is the platform for analysis within which the problem of the gangs has to be seen. And this is where I think that we cannot separate this issue, isolate it, without trying to understand how is it that violence has become so normalized. How is it that we have a culture of violence in the relationships, even between gangs or between the gangs and state, when sometimes these relationships are mediated through economy, or through politics, or through negotiation, dialogue, empowerment of the youth, like the mayor was saying. But here we have violence as the method. And this is where I think we have to look to how did we deal with the violence and dehumanization that was in the heart of the violence of the conflict in the 80s here. Because if we look at the extent of brutality of the conflict here, we will see that dehumanization was required for this to happen. Even last night, watching Marcela's documentary, when we hear the torturer who describes horrific torture that he conducted, at the end, when the question is posed, he says, I don't think I did anything wrong. And I don't find that strange. People will probably think, how can he say this? He can, because there had to be a policy of dehumanization of the other to the point where he saw what he was doing as required. And you can hear it in the language of that officer who talks about people who are being held captive on the ground. He does not call them people. They are subversives, they are communists, they are the other. That happened in my country, in Bosnia. It is only that the etiquettes were different. That happened in every country that had massive crime, massive human rights abuse. In Indonesia, something similar happened, and so on and so on. So I think that in that
we have to look for the roots of how is it that we resort to violence so easily here, be it if we talk about gangs or the response to the gangs' violence. And that is where we get to the issue of victims. Ahora, quisiera que esto quedara claro, al menos en tu postura para el debate que estamos a punto de iniciar con el público alrededor de esto. ¿Estás acaso sugiriendo que a la base de la solución de los problemas de violencia que tenemos actualmente está la necesidad de reparar lo actuado en los años 80? Es decir, que la posibilidad de solucionar el conflicto que hoy nos mata tiene que ver con que ese torturador sea mencionado o sea castigado, o que esa víctima sea… ¿Y por qué tiene una cosa que ver con otra? Es decir, pareciera que eso nos condena a un proceso de 40, 50 años antes de poder comenzar a solucionar la violencia de hoy. Absolutamente. Except that I don't think you need 40 or 50 years to redress what happened in the 80s. And this process is something that will go on. It is not a process that can be done overnight, that you say, okay, now this side of the room goes to jail, this side of the room is victims, they get reparations. It's not like that. It is much more complex. And it doesn't mean that everyone, that torturer will go to jail. It doesn't mean that. It's not necessarily that is the solution. But the first crucial step has to be acknowledgement on the part of the state of the suffering that victims suffered. Because without that, you will constantly have the narrative of violence, of revenge, of injustice as the social fabric. Out of that, you cannot produce a social project that the mayor is talking about, which must be inclusive. If you have 60,000 gang members, you cannot send them all to jail. You have to think that, let me think, that is mathematically impossible. If you had every court in this country work to put these people on trial today, you would need 30 years to complete all these trials. So you have to find solutions which are based on a social project. How can you have a social project without addressing what happened 20 years ago? If you have victims who still today, to this day, are not acknowledged for what they suffered, are not repaired for what they suffered, that you don't have the state accept the truth about what has taken place. You can't have a common front about the problem that you have today, which has everything to do with that. Alcalde, ¿qué hacemos con todo esto? Dos cosas con respecto de esto. Roberto cree que necesitamos los correctos marcos teóricos, o sea, ni usted ni yo somos académicos, pero lo que Roberto propone es que como sociedad necesitamos tener claro y enfocado el ente para saber con qué estamos lidiando. Y Refik propone algo más terrible todavía. Dice, si no lidiamos con los resortes añejos, pero resortes y al fin y al cabo que nos hacen daño ahora, es imposible solucionar este conflicto y hacernos incluir a todos. Dos preguntas. Una, me gustaría escuchar su definición, su marco de entendimiento sobre lo que nos está ocurriendo. Si no es una guerra, ¿qué cosa es? Y dos, me gustaría entender, por lo pronto desde el gobierno local, cómo encaja lo que propone Refik, es decir, cómo comenzamos a reparar lo ya roto, es decir, cómo comenzamos a tejer lo que acertadamente llama un tejido social destrozado. Es eso uno, cómo comprende el alcalde de la capital el conflicto que nos está ocurriendo, cuál es su marco de entendimiento sobre esto y cómo incluir a las víctimas del mismo y reparar, por lo que decía Refik, a las del conflicto que nos ocurrió en los 80. Bueno, son un montón de temas. Sí. Yo creo que, no,
yo creo que, bueno, lo que tenemos para mí, a mi punto de vista, tú decís, ni tú ni yo somos académicos, aquí tenemos dos académicos, pero para mí lo que tenemos es un conflicto social de proporciones épicas, si querés, porque no podemos negar que los, no sé, 12, 13 homicidios que tuvimos el día de hoy no causaron sufrimiento a 12, 13 familias, y no hay 12, 13 madres que están llorando a sus hijos. Entonces, la definición que nosotros le pongamos, como tú dijiste al principio, no cambia la realidad. Hay una realidad de sufrimiento que el país vive todos los días. Y el país se desangra todos los días. En eso estamos claros todos. Incluso los actores de ese desangramiento. Lo que el asunto para nosotros como gobierno local es cómo lo resolvemos. Entonces, yo siempre uso un ejemplo. Si tú vas en el carro, tú tenés un retrovisor. Y el retrovisor es importantísimo. Quitar el retrovisor al carro y probablemente vas a tener un accidente. Ese retrovisor es lo que habla Refik. Tenés que ver hacia atrás. Tenés que ver que no te persiga algo. Tenés que ver que no, qué sé yo, tenés que ver el retrovisor. Que no venga un camión a toda velocidad y tú no te apartas de la calle, o que no venga una ambulancia, o lo que sea. Pero tu visión principal tiene que ser hacia adelante. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con Refik y con Roberto en el sentido de que nosotros tenemos que ver el retrovisor y tenemos que aceptar los errores, corregirlos, reparar a las víctimas. Incluso nosotros hemos sido activos en la reparación a las víctimas del conflicto, de los desaparecidos, etcétera. Es decir, todos esos temas se tienen que resolver, porque no es justo de que solo porque alguien está sufriendo hoy vas a descalificar al que tiene 25 años de estar sufriendo porque no encuentra a su hijo que desapareció en el conflicto. Pero si nosotros como sociedad queremos arreglarlo, tenemos que reconstruir. Refik dijo social fabric, precisamente eso es lo que tenemos que reconstruir, es el tejido social. Vuelvo al tema que hablábamos. Tú tenés un joven de 10 años, no puede ser que ese joven de 10 años sea un delincuente en potencia. No puede ser, y lo es. Lo es porque la sociedad no le da ninguna oportunidad de nada. Y no estoy hablando solo del tema económico, el tema educativo, el tema de servicios del Estado, sino el tema de cómo esa persona puede tener un propósito en la vida. Todos en la vida tenemos un propósito, el que sea. A ti te encanta el periodismo y tienes un propósito en el periodismo, descubrir la verdad, publicarla, lo que tú tengas como propósito en la vida. Pero cuando tú agarras a un joven de 10 años y él ve en su comunidad y los únicos que tienen poder, respeto y dinero son los pandilleros, su aspiración va a ser eso. Pero si tú, el joven, de repente ves que es bueno para jugar fútbol y lo incluís en un proyecto de fútbol, entonces él empieza a ser bueno en lo que hace. Y de repente va a competir a, no digamos Europa o Estados Unidos, va a Costa Rica a un campeonato y regresa con una medalla. Y entonces él ya es respetado por la medalla y le aplauden en el aeropuerto cuando él viene. Ese joven jamás va a ser pandillero, porque él no necesita explotar ni implotar. Él ya tiene una solución, él ya tiene un propósito en su vida. Y tiene sueños y quiere ser como para irme con los dos partidos, con los dos equipos, quiere ser como Messi o Cristiano Ronaldo. Pero parece que hablamos de soluciones individuales. No, alcalde. no, son soluciones colectivas que también son individuales. Es que el problema es este. Hay gente que ve al país o al pueblo, como dicen, el pueblo salvadoreño. Y el pueblo salvadoreño está formado por un montón de individuos totalmente diferentes. Aquí hay X número de personas y cada persona tiene una persona a la par que es totalmente diferente a sí mismo. Por lo tanto, somos individuos y necesitamos soluciones individuales, pero también somos un colectivo, estamos todos discutiendo el mismo tema, nos interesa este tema, queremos a nuestro país, queremos una solución para el mismo. En un equipo de fútbol tenés 11 jugadores por equipo, más la banca. Es decir, son individuos, pero también son un colectivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de arte, cuando nosotros hablamos de cultura, cuando nosotros hablamos de deporte, cuando nosotros hablamos de reconstrucción del tejido social, cuando nosotros hablamos de educación, cuando nosotros hablamos de intervenir en los espacios públicos, de recuperar las comunidades, de darle propósito a los jóvenes, de dar esperanza, no nos referimos a, no, es que aquí no está pasando nada, es que lo que necesitamos es jugar fútbol. No, no se trata de eso. Pero aquí mi amigo, que está aquí enfrente, de España, llegó un día a mi oficina y me dijo, alcalde, queremos traer el Museo del Prado. Y yo le dije, ok, ¿y a dónde lo vamos a hacer? Y él me dijo, tenemos 2 lugares que hemos pensado.
el Parque Bicentenario y el centro de San Salvador. Entonces inmediatamente yo le contesté, el centro de San Salvador. Y me dijo, me encanta. ¿Por qué? Porque si nosotros llevábamos el arte del Parque Bicentenario, era lo lógico. Ahí está el estrato social alto, la gente podía llegar en carro, hay parqueo, no hay ningún problema. No iban a matar a nadie ahí. Entonces hagámoslo en el Parque Bicentenario. Pero si lo hacíamos en el centro, y lo hicimos en el centro del centro del centro, porque lo hicimos en el centro del microcentro, hicimos la exposición del Museo del Prado, que duró 1 mes y medio. Y yo estaba así, que no hubiera un incidente. Y en 1 mes y medio que estuvo el museo con creo que más de 20 o 30 jóvenes orientadores, jovencitos de 18 y 19 años, que estaban orientando de las pinturas, de las obras, la gente pasaba por ahí. En 1 mes y medio no tuvimos un incidente, uno. Y estuvimos en el Museo del Prado, tuvimos un evento internacional de graffiti que se llamaba Meeting of Styles, que ahí lo organizaron, ahí está Scar, ahí atrás. Y vinieron grafiteros de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras, bueno, no me pueden, de México, Alemania, Inglaterra, ellos lo hicieron, ¿verdad? Yo solo les dije que sí. Entonces, hicieron el Meeting of Styles, pero cuando hicieron el evento, que era, le pusimos unos canvas, unas pancartas para que pintaran, hicieran sus grafitis artísticos, totalmente unas cosas increíbles, cuadros que en óleo se tardan 1 año, ellos lo hacían en 6 horas. Estaba el Museo del Prado a la par. Y no me acuerdo quién subió esa foto, pero alguien subió una foto que captaba las pinturas del Museo del Prado y detrás de la pintura del Museo del Prado estaban los grafitis. Y dijo, hace 1 mes hubiera sido impensable pensar que en el centro de San Salvador íbamos a tener una exposición del Museo del Prado a la par de una exposición de graffiti y ambas conviviendo perfectamente y se veía precioso. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Eso quiere decir que no hubo homicidios en otras zonas? No, nadie está diciendo que no vivimos en una crisis y por eso estamos aquí. Pero el punto es que en esa manzana del parque, durante 1 mes y medio no hubo crisis. Y en los casi 1 mes que llevamos en las 3 semanas que llevamos del reordenamiento, tenemos 20 cuadras sin un incidente delictivo. Entonces, tú me vas a decir, ¿y cómo lograron eso? La verdad no sé. Pero lo que yo sí sé es que al final las sociedades las formamos nosotros. Si es que si los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial se hubieran echado a decir, bueno, es que aquí ya nos bombardearon, nos tiraron 2 bombas atómicas, estamos acabados, no hay nada que hacer, ahí se hubieran quedado. Pero ellos decidieron como sociedad salir adelante. Imagino que habían maleantes y habían ladrones y habían todo lo que querás, pero decidieron como sociedad salir adelante y lo lograron y se convirtieron en 50 años en una potencia mundial. Y no tuvieron que esperar 50 años, porque desde el día 2 ya estaban viendo los resultados. Entonces nosotros como El Salvador tenemos la misma situación. Nosotros aquí en El Salvador, al final la sociedad la formamos nosotros. No es este edificio que está muy bonito, por cierto, pero no es este edificio lo que hace El Salvador. Este edificio se puede derrumbar en un terremoto, en una bomba como pasó en Hiroshima, en Nagasaki. Pero si los salvadoreños decidimos que queremos una sociedad diferente, la vamos a tener. Veamos. Ay, Dios, me da ganas de dejarlos afuera del debate a todos y seguir preguntando solo yo, pero no va a ser el caso. Entonces, vamos a hacer esto para poder canalizar las intervenciones de ustedes. Creo que sobre la mesa están puestas una serie de presupuestos que abren distintos niveles de debate alrededor del fenómeno de la violencia y de cómo le estamos enfocando y de cómo le buscamos soluciones. Voy a repetir la liturgia que suelo hacer antes de pasar a esto. Por favor, sean breves, hagan preguntas dirigidas a una persona en particular o a varias. E intenten utilizar el espacio de intervención de la manera más racional posible para que más personas puedan participar. Dicho esto, pasamos el micrófono, cálmense, pasamos el micrófono al público. Vamos a acumular 3 preguntas y luego las vamos a repartir para contestarlas. Comenzamos por aquí.
Hola. Esta pregunta para el alcalde Nayib. Ha mencionado proyectos bien innovadores como el graffiti, el museo, la liga de fútbol, pero la verdad que, o sea, sinceramente no convence que eso es la solución. Son medidas paliativas a una situación mucho más compleja que no tener una cancha de fútbol en la comunidad. Entonces, más allá de las medidas paliativas, ¿qué propone la alcaldía para de verdad atacar las causas estructurales que construyeron estas comunidades que parecen más zonas de guerra que comunidades? Más allá de la escuela de fútbol, más allá de grafitear, ¿vea? Porque los pandilleros juegan fútbol, los pandilleros hacen graffiti, pero ¿qué hay de las causas estructurales? Gracias. Yo quería enmarcar mi pregunta en el marco de la violencia que genera la comunicación política. Bueno, lo primero, me encanta la idea de que el alcalde crea que la cultura es una herramienta para la transformación social, estoy completamente de acuerdo, pero quería preguntar qué tanto gana el alcalde cuando utiliza en sus campañas eslóganes como nuevas ideas invencibles, dado que la comunicación y la publicidad también es un producto cultural. ¿Qué gana el alcalde y qué perdemos como sociedad cuando se utiliza la violencia en los eslóganes que todos nos comemos en la capital? Muchas gracias. Buenas tardes, Jordi Meléndez de México, también sería para el alcalde de San Salvador. Esta idea de recuperar espacios públicos evidentemente tiene mucha importancia, pero en este mismo espacio y en otras discusiones se ha dicho bastante que hay un tema que está completamente ligado a la violencia en Centroamérica, que tiene que ver con la débil institucionalidad y con la impunidad. Entonces, ¿cómo tratar esa impunidad, esa débil institucionalidad que tienen varios de nuestros países cuando también está asociada la impunidad con componendas políticas, con no denunciar a los compañeros de partido o los otros políticos, aún a sabiendas de que se están haciendo las cosas mal, que hay desfalcos, que hay, no sé, corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, ¿usted cómo lo lleva y pues, ¿qué tiene que decir al respecto? Hola. Sí. Vamos a acumular 3 preguntas y de 3 en 3 vamos a ir evacuando las preguntas. Hay chance todavía. Veamos, brevemente, alcalde, le preguntan, 1, estas no son medidas paliativas, ¿cómo las medidas que usted propone o cómo se busca solución a causas estructurales? Y esta persona que pregunta cree que lo propuesto hasta ahora son medidas paliativas. Preguntaban también si el lenguaje de la campaña de Ideas Invencibles no hace referencia al lenguaje combativo o a un lenguaje belicoso. Y cómo esto no genera también un ambiente simbólico de conflicto y de violencia. Y le felicitaban también por creer que la cultura es parte de la solución. Y en último lugar, preguntaba en síntesis el colega mexicano, cómo parte de la solución no depende también de que los políticos, como usted, no hagan referencia o no se ensarcen, probablemente, corregime si me equivoco, en batallas frente a evidentes abusos o faltas o corrupciones de otros políticos. Bueno, gracias. La primera, yo creo que más que un tema paliativo, y tu pregunta es súper válida. Alguien va a decir, bueno, el alcalde está diciendo que va a solucionar el problema de la delincuencia con un partido de fútbol. Y fue precisamente lo que dije que no estaba diciendo. Pero lo que sí es importante es que tenemos que entender que lo paliativo no es el partido de fútbol. Lo paliativo es la violencia para reprimir la violencia. Ese es paliativo. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Si tú tenés
una infección y te da calentura, producto de la infección, y tú vas al doctor y el doctor te dice, usted tiene calentura, toma, que hay un acetaminofén. Él está atacando la consecuencia de la enfermedad, no la causa. Entonces lo que te está dando es un paliativo. Claro, si no funciona el acetaminofén te va a dar dipirona, y si no funciona la dipirona pues te va a meter en una bañera con hielo y al final te va a bajar la temperatura, pero dentro de 3 horas vas a tener temperatura de nuevo, porque solo estás atacando las causas. Por eso es que falló la mano dura 1, la mano dura 2 y una mano dura 3 también fallaría, porque estás atacando la causa. Entonces, cuando nosotros hacemos cuestiones de deporte, de cultura, de arte, de inclusión social, de becas para que los jóvenes tengan acceso a estudios, de salud, de educación, de incluir a las comunidades, de hacer películas, documentales sobre la realidad de lo que está pasando. Ayer teníamos una reunión con unos cineastas y ellos me decían, vamos a tener la primera película de nivel que puede ir a concursar internacionalmente, hecha en 100% en El Salvador. Entonces, alguien va a decir, o sea que usted va a arreglar la violencia con una película. No, pero la psicología social, es decir, la psicología de toda la gente, la psicología de todos nosotros los salvadoreños, que empecemos a pensar diferente, que empecemos a pensar de que yo no tengo que ser marero para tener un celular o para tener respeto en la sociedad, sino que yo puedo ser un artista, yo puedo ser un deportista, puedo ser un arquitecto, puedo ser un ingeniero, puedo ser un médico, puedo ser un líder comunitario, puedo ser un grafitero, puedo hacer hip hop, puedo hacer breakdance, puedo hacer skate. Te voy a dar otro ejemplo. Nosotros antes en San Salvador no se podía usar la plaza pública para hacer skate. Estaban prohibidos. Y literalmente los agentes municipales llegaban, les quitaban las patinetas y se las decomisaban o se las quebraban. Cuando nosotros llegamos dijimos, de ahora las plazas se pueden ocupar para skate, y fuimos criticados por eso. Porque la gente decía que las patinetas dañaban el concreto de la plaza y entonces estaban dañando el bien público. Bajo esa premisa entonces quitemos los carros, porque los carros sacaban el asfalto de las calles. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Pensamos en la inclusión social. ¿Cuántos skaters hay en el país? Yo no sé, ¿cuántos hay? Hay 8,000 muchachos skaters. Entonces empezaron a decir, no, pero es que lo que son unos marihuaneros. No, espérame, yo no estoy condenando el uso de marihuana, sí o no, ni me quiero meter en ese tema. Pero, sí, pero, ¿cómo puedes estigmatizar a 8,000 personas por su deporte de predilección? Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esa pregunta? Y creo que es importantísimo. El apostarle al deporte, al arte, a la cultura, a la educación, a la salud, a la inclusión social. Te voy a poner un ejemplo en Medellín. Habían 2 montañas. La gente allá se va a vivir a donde pueden, pues van a asentamientos urbanos precarios. Y entonces se van a vivir a 2 montañas. En esta montaña se odiaban con los de esta montaña. ¿Qué hizo la alcaldía de Medellín para que se acabara ese conflicto? Bueno, en primer lugar hizo un metrocable precioso que sube a toda la gente y le da acceso a empleos que antes no tenían, porque bajar te costaba 3 horas y subir te costaba otras 4. Hicieron un puente divino, hermoso, ancho, entre una comunidad y otra comunidad. Y en una comunidad pusieron un edificio precioso con biblioteca y con internet gratis, y en la otra comunidad pusieron todos los talleres de todo lo que te acabo de decir. Entonces, los de esta comunidad querían usar la biblioteca con internet gratis, y los de esta comunidad querían ir al otro lado, y había un puente precioso donde solo tenían que caminar para pasar, pero eran enemigos. Entonces, entre ellos se sentaron y dijeron, mira, negociemos que tu gente pueda venir a usar los edificios de nosotros y nuestra gente pueda ir a los edificios de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Que no son medidas paliativas. Si mencionas una tan aislada, el convenio con la liga que va a beneficiar a 25,000 jóvenes y ahora lleva 5,000, eso sí es una medida paliativa. Pero cuando lo ves en el concurso, en el universo total de la reconstrucción del tejido social de nuestro país, y le pones la reconstrucción de toda la juventud, en todo tipo de gamas, o sea, de DJ a pintura, a educación, a salud. Es que si quieres ser médico, que tenga acceso a educación para que pueda ser médico. Entonces, cuando tú lo haces en un conjunto, no es una medida paliativa. La otra pregunta era sobre los ideas invencibles. Bueno, yo no sé si ofende. En lo personal no lo sentí ofensivo. Si ofende, pues me disculpo. Realmente nosotros no lo pensamos de una forma ofensiva, sino que lo que quisimos decir con eso era,
hay mucho en nuestro país, y sucede, que quiere anclarse a la situación actual, porque los beneficia. Los beneficia de un montón de formas. Los beneficia porque tienen privilegios, los beneficia porque la delincuencia causa malestar, los beneficia porque entonces pueden vender más armas, los beneficia porque las agencias de seguridad pues entonces pueden brindar más servicios de seguridad, los beneficia porque el narcotráfico puede mover mejor sus productos. Entonces, cuando nosotros planteamos, vamos a hacer cultura en el parque, y la gente dice, eso va a fracasar, o vamos a reordenar el centro, eso va a fracasar, o vamos a hacer un mercado moderno, no, eso no sirve, los mercados tienen que ser feos. Entonces nosotros lo que quisimos fue decir, las nuevas ideas son invencibles, como una forma de decir, esos paradigmas y conceptos del pasado no nos van a detener. Muy claro. Ahora, si es, yo no sentí que fuera violento, pero si alguien lo considera violento, hago una disculpa pública porque el interés no era de sentar un precedente de violencia, sino más bien de decir, el pasado no va a detener el futuro. Muy claro. Finalmente alguien preguntaba. Muy claro. Alguien preguntaba finalmente sobre la necesidad de que los políticos sean el control de los políticos. Ah, correcto, eso. Y anoté algo aquí. Cuando estoy aquí no estoy chateando nada, estoy apuntando lo que... Entonces dice, porque alguien dijo que los políticos, tú dijiste, los políticos como tú no denuncian a los políticos. Entonces, no. Te iba a decir, te faltó una coma, te iba a decir nada más. O sea, que quería recalcar la coma, que tú la ibas a recalcar ahorita. Porque si soy político, pues ni modo. Pero yo sí he denunciado y lo he hecho varias veces. Y lo he hecho precisamente, pues con las salvedades del caso, pues tampoco soy el procurador pero sí, no solo he denunciado, he hasta tenido pleitos públicos bien conocidos cuando hay una injusticia que está sucediendo que afecta a algo que nosotros vemos que se puede resolver, y lo hemos hecho en varios temas. Lo hicimos con el tema del agua en Nuevo Cuscatlán, te recordarás de ese tema, lo hemos hecho en otros. Es parte de los problemas de nuestro país. En Latinoamérica se ve, obviamente la corrupción no solo está en Latinoamérica, estará en todo el mundo, pero en Latinoamérica y en África probablemente y en Asia serán los lugares más corruptos. Aquí hay mucha corrupción que está enquistada, hay mucha impunidad en temas de corrupción. Y uno de los problemas más grandes que tenemos es esa impunidad, porque si hay impunidad arriba, hay impunidad abajo. Y lo que tenemos es esa impunidad. Y creo que el argumento presentado por el amigo de México es totalmente real. Ustedes lo viven en México, nosotros lo vivimos aquí en El Salvador, y es la impunidad y el no combate a la corrupción, porque sencillamente combatir la corrupción del otro, pues rompe el compadrazgo que va a evitar que combatan la corrupción del que está denunciando la corrupción. Pero no es el caso de este servidor. Refi, ¿querías agregar algo? I would just like to respond to the question of the friends from Mexico on the issue of political responsibility, and especially when there is no political will. I think that it is very important to acknowledge two things. First of all, the responsibility of the state, responsibility of the politicians is not a matter only of moral imperative. There are international obligations that states have towards victims of massive human rights violations. And in your country, you are going through this as we speak with the inquiry into the disappeared, and which is simply a tip of the iceberg of what the state is responsible for to provide the truth and to provide accountability for this. But we live in reality. Carlos told me when we were talking about this panel today, he said, please don't give me any NGO magic abstraction stuff. And I like to think that I don't do that. But that is why the second thing is important. And that is these issues of accountability and acknowledgement of victims must be made a matter of political necessity for politicians. And this has been the case throughout the world.
there has very rarely been people like Nelson Mandela who have come and said, we have to do this for our children. We have to do this for our nation. It has almost always come from Plaza de Mayo to Liberia to Bosnia from below. People have built constituencies through work of victims, through work of human rights groups, through work of media, to build the political constituency, which then makes it impossible for politicians to refuse to look into these things. So I think that as much as it is good to hear politicians like the mayor here who is saying the right things when he talks about the responsibility to victims, it is also a matter of reality for us to understand that majority of politicians don't think like that. It's much easier to deal with economy. It's much easier to deal with all these issues that are not so difficult to change as is the legacy of massive suffering. But someone has to do it, and they have the utmost responsibility. They must be made to act to that responsibility. Veamos, la jefa nos está pidiendo que paremos el foro centroamericano, este foro en particular, así que tenemos una ronda más de preguntas que voy a acumular nuevamente para poder darles contestación. Esta vez voy a incluir 4. Les pido por favor que sean muy breves y específicos, si es posible. Bueno, comenzamos allá entonces. Vamos luego aquí, allá y finalmente por allá. Sí. Alcalde, desde el Centro de San Salvador hay diferentes colectivos artístico-culturales que te tomamos la palabra con el hecho de dinamizar la cultura. Está Mactú, Casa Tomada del Centro y otros colectivos que andamos por ahí. La pregunta es esta, se habla mucho de fortalecer la cultura y todo este rollo, pero casi siempre de las políticas del Estado, y aquí va la pregunta, quizás cómo lo ves tú, cómo el Ejecutivo está más atacando el problema que las causas. Porque para la gente es un aliciente decir de que ha comprado 20 tanquetas, un montón de aviones, y eso es algo que le tiene que dar paz a la gente. ¿Cómo ves tú los presupuestos, en este caso, que el Estado maneja inclusive para cultura y en relación a los que están manejando en seguridad, que solo es para atacar el problema y no las causas? Bien. No, antes estaba el señor que tenés adelante, luego va vos. Va vos luego, te lo prometo. Hola, tengo una pregunta súper simple. Raúl Millano negó de firmar los acuerdos de paz porque los acuerdos no dan recursos suficientes a los pobres. Y me pregunto si qué ha pasado y por qué no hablamos del asunto de economía ni de la división de los recursos cuando estamos hablando de las pandillas. Sí. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Vaquero, soy concejal de un municipio algo perdido, pero no tan alejado de la realidad que vive en ese país. Y escuchaba un poco del análisis histórico del que usted hablaba, que es necesario tener dentro de lo que se vive y para buscar soluciones, y también un poco sobre la psicología social, que también es un análisis para darle una solución a esto. Pero por mi experiencia y la experiencia que vivo en mi municipio y que he visto en otros, yo creo que, me gustaría que el alcalde de San Salvador me dijera si en algún momento se puede crear, basándose en estos dos planteamientos que hacen ellos de análisis, algún modelo que se pueda replicar en las alcaldías sobre articulación de las instituciones del gobierno, porque yo creo que se le pueden dar muchas soluciones a los problemas de violencia que se están dando. Los centros educativos a través del Ministerio de Educación están dejando muchos niños que no reciban clases en nuestros municipios. Entonces creo que eso es una cadena que inicia desde ese momento y luego se va creando conforme el trabajo de todas las instituciones que no se articulan. Perfecto. Allá. Si Roberto tiene razón en decir que es una guerra, yo creo que tiene razón. ¿Cómo es posible que el Estado está sancionando y penalizando a cualquier intento
de mediación y de negociación. Y si REFEC tiene razón, yo creo que también tiene razón, que el problema no son las pandillas en sí, sino la cultura de violencia subyacente, ¿cómo es posible que el Estado sanciona a la gente que trabaja con las pandillas para desarrollar o tratar de desarrollar soluciones no violentas a sus conflictos? Esto va para los dos. ¿Para quiénes? Para Roberto y para REFEC. Chévere. Vamos a incluir por favor, una brevedad y una precisión milimétricas, don Pedro Julio. Me encantó el ejemplo de la fiebre y de la calentura. Alcalde, los alcaldes han perseguido por siempre a los vendedores y se han olvidado de perseguir las causas. Podemos estar ordenando 3, 4 cuadras, hay que hacerlo y vamos a impulsarlo, pero si no combatimos las causas que generan que miles de salvadoreños tengan que lanzarse a la calle a ganarse la vida de esa manera, va a ser un poco complicado. La única manera como nos hemos puesto de acuerdo para arreglar el centro de San Salvador es platicando. Entonces uno se pregunta, lo que está generando la violencia de la que estamos hablando en este momento, ¿no será necesario platicarla? ¿No será necesario identificarla? Y si se identifica, y si el Estado está criminalizando al buscar la paz, ¿cómo vamos a poder encontrar una salida? Perfecto. Veamos, vamos a intentar agrupar las preguntas. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Les pido también a ustedes que sean breves. Veamos, la vamos a agrupar de la siguiente manera. De alguna manera, Paolo Luers preguntaba a Refik y a Roberto cómo interpretan el hecho de que el Estado se haya puesto en colisión con los actores que entraron en negociación y en diálogo con las pandillas. ¿Cuál es su interpretación sobre esto? Creo que algo parecido le preguntaba a usted, Pedro Julio, es decir, ¿qué piensa usted sobre esta opción y qué piensa usted sobre la respuesta que se ha dado desde el Estado a la opción de la mediación y de la negociación? Si quieren, comenzamos por eso en una ronda general. En mi perspectiva, un saludo a Paolo, en mi perspectiva, yo voy a tratar de decirlo con la mayor brevedad y franqueza, no estamos caminando hacia soluciones porque no tenemos soluciones en el corto plazo, no hay soluciones en el corto plazo, en primer lugar. En segundo lugar, creo que para que tengamos una respuesta positiva a la pregunta que estaba planteada acá, en el mediano plazo se requiere una visión más realística, menos politizada. Los planteamientos son excesivos, no, tiene que ser politizada una solución excesivamente partidista, ¿verdad? Estamos carcomidos por una visión en que fuiste tú, fue Teteno, fui yo, y eso nos tiene con microvisioncitas. Yo soy el campeoncito, no eres tú, soy yo. Necesitamos sobre todo, a mi juicio, conocimientos que nos permitan entendernos mejor, démonos cuenta. En 1969 tuvimos una guerra, 1969. En 1980 ya estábamos en guerra de nuevo, que duró una década. En 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz, creo que algunos de los que están acá pudimos asistir emocionados a las celebraciones que ocurrieron en el centro de San Salvador, separadas por menos de una cuadra, una celebración de unos y la otra celebración casi tocándose espalda con espalda. 1992. Y hoy nos estamos preguntando, 25 años después, si estamos en guerra o no. Es decir, la cosa es más seria que
creo yo, pues, que necesitamos una actualización de conocimiento sobre el país, sobre nuestra población. Siempre que el flujo migratorio se revierte, el país entra en profunda crisis. Okay. Gracias. Refik, también te preguntaban a ti esto, es decir, ¿cómo interpretas la voluntad del Estado, del gobierno de El Salvador actual de cerrar cualquier puerta a la posibilidad de una salida negociada con las pandillas? Well, I think that in response to the gentleman's question, I would say that to answer has two parts. First of all, I do agree, as I said before, that the underlying problem is the culture of violence. The underlying problem is the culture of violence, and that is the root cause that has to be looked for in the legacy of unresolved crimes of the past. And to me, that has I have no doubt about that, because I saw it in other countries. It may not be the gang violence, but it can be political violence. It can be ethnic violence that persists as a legacy of the conflict. In El Salvador, it is clear to me that the violence that is related to the gangs now is rooted in the culture of violence. Now, to be more specific, I'm not really sure that I can, from a position of someone from outside, say that this government's action is good, this government action is not good. But we have to understand and start from the position that those 60,000 people who are involved in the gangs are Salvadoreños. They are citizens of this country, which also means, as much as people may not like what I'm about to hear, they also have rights as citizens of this country. They have the right to be held accountable for crimes that they've committed, but they also have the right to protection like any other citizen under this constitution. So in terms of solutions, who in their right mind could be against negotiation as a solution? Unless they have something better, unless they have something that will work. So again, without commenting the specific situation, because I don't know enough, I have to say that ultimately this process is going to be dependent on the solutions that the state and the civil society of this country find under the constitution of this country that protects everyone equally. Ok. Alcalde, voy a agregar la pregunta que hacía él en el sentido este. Le pedía que se pronunciara o que emitiera su opinión con respecto de la idea de el Estado usando sus mecanismos, corregime si me equivoco, de represión o de combate al crimen, tal como siguiendo el paradigma que el gobierno actual está empleando. Y la pregunta que le lanzaba Pedro Julio, que es, ¿no será necesario reevaluar la posibilidad de repensar en el diálogo? Y entiendo que con esto se refería incluso a la posibilidad de si les ha funcionado con los vendedores, de pensarlo más arriba, es decir, o de pensarlo con un problema mayor, como pueden ser las pandillas. Sí, yo quiero insistir en una cosa. Bueno, en primer lugar, en el tema de la cultura, para mí es primordial. La gente lo puede tomar como un juego, como algo superficial, como algo que no necesitamos. No recuerdo cuál fue el escritor famoso salvadoreño, se me ha ido el nombre ahorita, no sé si fue Alfredo Espino o no sé quién fue, pero que dijo, en este país se invierte en lo necesario, pero no se invierte en lo importante. Es decir, a veces invertimos, necesitamos la calle, y si tú llegas a una comunidad y les preguntas qué quieren, la calle o les hacemos una biblioteca, te van a decir la calle. Y si les decís que quieren comida o la calle, te van a decir comida, porque ellos quieren lo necesario, y está bien, y es válido, y es lógico, pero lo que va a solucionar a largo plazo el problema es la biblioteca.
no es ni la comida ni la calle. Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura y el gobierno habla de cultura o no habla de cultura, es precisamente el problema que tenemos. ¿Cómo es posible? Mira, nosotros una vez hicimos un evento en el Teatro Nacional y en el Teatro Nacional no se caben 500 personas, más o menos 600, así apretados. Y pusimos, creo que fue un tweet la invitación, va a haber una obra de teatro gratis. Y entonces la secretaria de Cultura de la alcaldía me dijo, no hagas eso porque va a llegar un montón de gente. Y dije, ¿quién va a querer ir a ver un ballet? Llegaron 6,000 personas. Nos tuvimos que poner pantallas afuera para que la gente pudiera ver el show. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? La gente, el caldo de cultivo, así como tenemos un caldo de cultivo para la violencia, hay un caldo de cultivo para la paz, porque la gente quiere paz. Y si hacemos una encuesta, yo creo que pasamos una encuesta por aquí y el 100% de la gente te va a decir que quiere paz. Y si lo hacemos a nivel nacional, probablemente te vas a ir en un 99% y el 1% es margen de error. ¿Sí, Trump? Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que al final de cuentas, la inversión en cultura no es paliativo, no es superficial, es la base. Educación, cultura, inclusión social. Y pero Julio decía una cosa, nosotros no hemos inventado el agua caliente, está claro, pero también es claro que hemos logrado algo que no se había logrado antes, en base a diálogo, en base a reuniones, y no solo diálogo, en base a entender la realidad del otro. Porque nosotros, una de las primeras cosas que yo les dije en la primera reunión que tuvimos fue, miren, yo entiendo dos cosas. Primero, que ustedes deben darle de comer a sus familias. Y la segunda, que el verdadero motor de la economía nacional son ellos. Si el 70% de los empleos están en el sector informal. Entonces, cuando tú entendés la realidad, sin saber las respuestas, pero llegamos con la realidad planteada, una realidad que entendemos y la compartimos. Entonces logramos una solución. Es que solo son, porque son 100 y pico de cuadras en realidad, son 28 manzanas, pero son más de 100 cuadras. En 3 semanas, sin que nos lanzaran un repollo, que ya no se diga gas lacrimógeno, un repollo ahí, no me gusta, no, ni eso. Entonces, lograr eso en base a entender al otro es la base para arreglar cualquier problema. Vamos, para ir cerrando, porque me va a matar Cristina Algarra si no paro. ¿Tiene usted alguna opinión particular sobre el método en el que el gobierno actual está atajando la violencia? ¿Y tiene alguna opinión en particular usted sobre la posibilidad de abrir, no digo la tregua, no digo que evalúe la tregua, sino el paradigma de dialogar con pandillas? Yo, como institución pública, nosotros no podemos dialogar con estructuras criminales. Pero lo dijo Refik, nosotros tenemos que trabajar con la sociedad, y la sociedad está formada por salvadoreños y por seres humanos. Entonces nosotros no nos vamos a sentar a negociar con una mara. Pero eso no quiere decir que cuando nosotros hablamos una escuela de graffiti o de hip hop o de rap o de DJ, le vamos a decir en la entrada, ¿usted es de una mara o sí o no? No. Las puertas de la escuela van a estar abiertas para todos. Y el que entra a esa escuela sabe que no va a entrar a delinquir, va a entrar a hacer arte, va a entrar a hacer cultura, va a entrar a hacer deporte. Le vamos a dar una beca para que sea arquitecto, no para que sea marero. Excelente. Entonces, nosotros no negociamos con estructuras delictivas. Muy claro. Pero trabajamos para todos los salvadoreños. Con respecto de la pregunta que hacía el compañero, ¿tiene usted alguna opinión con respecto del paradigma de trabajo de seguridad pública que emplea el gobierno actualmente, al que ellos llaman confrontación o enfrentamiento frontal con el crimen, con las pandillas? Me temo decir lo que voy a decir, pero el amigo de México me emplazó a decirlo y creo que Refik lo dijo también. A largo plazo no va a funcionar. Sencillamente porque estás inyectando el antipirético más fuerte que tú querás. Tú puedes dejar caer 400 millones de bombas sobre El Salvador.
pero al final de cuentas la causa de la violencia va a regresar en otra forma. Así como regresó después de los acuerdos de paz, don Roberto. Así como regresó después de los 60, regresó en los 80, así como después del 92 regresó a los años, porque no es un problema de ahorita, es un problema que ya tiene años. Si el gobierno lograra, que tengo mis dudas, solucionarlo ahorita, va a regresar peor. Y va a regresar peor porque las causas no se están atacando, y las causas son la desigualdad, la falta de inclusión, la falta de oportunidades, la falta de que todos nosotros nos pongamos de acuerdo como sociedad, qué sociedad y qué país queremos, como lo hicieron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, como lo hicieron en Medellín. ¿Por qué no lo podemos hacer los salvadoreños? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos hace falta para que nos pongamos de acuerdo a hacer las cosas distintas? Y entonces, si nosotros al final nos ponemos de acuerdo y tratamos de construir un país diferente, vamos a tener un país diferente. No depende de nadie más que de nosotros mismos. Podemos tener cooperación internacional, bienvenida. Cualquier embajador que esté por aquí que nos quiera dar algo, pues ya saben. Pero, sí, pero realmente, cabal. Pero realmente al final depende de nosotros. No depende de la cooperación internacional ni de cuántos millones tengamos, sino de nuestra mentalidad y qué es lo que queremos para nuestro país. Si queremos un El Salvador mejor, vamos a tener un El Salvador mejor. De eso no hay ninguna duda. Señores, amigos, lamento un montón que no podamos evacuar todas las dudas sobre este tema. Este tema me temo que es infinito y que es de brutal actualidad. Lamento las preguntas que no haya conseguido responder. Les pido por favor un aplauso para las importantes y las valientes aportes de nuestros panelistas. Gracias por asistir.